Síndrome de Down. La primera descripción de un niño que presumiblemente tenía síndrome de Down se adjudica a Esquirol en 1846. En ese mismo año, John Langdon Down, quien estudió estos pacientes minuciosamente, publicó un artículo que presentaba una descripción detallada de un grupo de pacientes con discapacidad intelectual que mostraban características físicas muy semejantes. En 1961, un grupo de científicos decidió cambiar los términos de mongol, mongólico y mongolismo por el de síndrome de Down. Normalmente las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, distribuidos en 23 pares. Este proceso de crecimiento se fundamenta en la división celular, de tal forma que las células se reproducen a sí mismas en el proceso de la mitosis. Durante la etapa de la meiosis es en donde pueden ocurrir ciertas alteraciones y dificultades que originan el síndrome de Down. A continuación hablaremos de las más importantes. El tipo más común de síndrome de Down es el denominado trisomía 21, el cual se produce por la aparición de un cromosoma de más en el par 21. El error se debe a una disyunción incompleta del material genético de uno de los progenitores. Uno de los factores comúnmente asociados con el síndrome de Down es la edad materna, ya que hay un posible deterioro del material genético con el paso del tiempo. Otra causa puede deberse a la translocación. Aquí, el cromosoma 21 extra o un fragmento del mismo se encuentra pegado a otro cromosoma, por lo cual el recuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas en cada célula. El 100% de los casos presentan un retraso en el desarrollo físico y mental. El retraso que presentan es de grado variable, ya que pueden encontrarse pacientes con IQ tan bajo como de 20 puntos incapaces de caminar y de ponerse en pie o incluso sentarse, hasta aquellos que poseen un IQ de 80 u 85 puntos, muy fronterizos con los individuos sin discapacidad. Otro rasgo bastante característico de estos pacientes es la hipotonía muscular generalizada que presentan, acompañada de flacidez de segmentos e hiperflexibilidad de las articulaciones. Además, son propensos a desarrollar cardiopatías. La mayoría presentan un retraso en la osificación de los huesos. Se detecta una microcefalia y también se puede apreciar el aplaneamiento general de la cara y la separación de los ángulos internos de los párpados. En la boca hallamos signos tales como paladar alto y macroglosia, la cual determina la protrusión de la lengua. Las orejas son pequeñas. Respecto a las manos, los huesos metacarpianos y las falanges son relativamente cortas, por lo que los dedos se observan regordetes y la mano ancha y cuadrada. En la palma se encuentra un solo pliegue, uni o bilateral, el llamado pliegue palmar único. En los miembros inferiores hallamos un surco plantar que se inicia en la parte media de la planta del pie. Dado los problemas auditivos y visuales que presentan, su mal funcionamiento repercute de manera negativa en los procesos de entrada y salida de la información de su procesamiento cerebral. Con frecuencia encontramos que tienen dificultades para trabajar solos, sin una atención directa e individualizada. Al no captar bien todos los sonidos, procesan mala información y por tanto responden de manera inadecuada a las órdenes verbales que se le dan. Además, tienen poca memoria auditiva secuencial, impidiéndole grabar y retener varias órdenes seguidas, por tanto es necesario darlas de una en una. Presenta además ciertos problemas de motricidad gruesa, por lo que les cuesta trabajo mantener el equilibrio y el tono, y fina en el manejo del lápiz y las tijeras. No acepta los cambios rápidos o bruscos de tareas, ya que no comprende que haya que dejar una tarea sola si no la ha terminado o que haya que interrumpirla si se encuentra a gusto con ella. En los juegos con los compañeros es frecuente que el niño esté solo porque así lo elige, o porque no puede seguir tanto estímulo y con tanta rapidez, o porque los demás se van cansando de animarle a participar y de tener que seguir su propio ritmo. En el niño Down nos encontramos con que las dificultades en el desarrollo de sus tareas motoras finas llegan a ser un impedimento y una barrera del aprendizaje. Como señala Siviani y Elkins, la escritura manual se ve afectada por el tipo de instrucción que recibe el individuo, así como por las características específicas individuales, la inteligencia global, la percepción sensorial, la planificación y la ejecución motora. En estos niños existe una serie de elementos que influyen en la adquisición de la escritura, como lo son el déficit motor, la precisión, las características sensoriales, perceptivas, motivacionales y físicas. Todo esto depende de su facilidad con el lenguaje, su nivel de vocabulario y la capacidad que tengan para estructurar un texto.
La manera de asir el lápiz y sus movimientos pueden ser comparables a los de los niños no discapacitados, pero parece que los aspectos especiales, así como el rendimiento, pueden ser distintos. La hipotonicidad puede suponer poca estabilidad del tronco y del gesto de sujetar el lápiz. La pobreza de desarrollo de la corteza prefrontal dificulta o retrasa el razonamiento deductivo y la generalización del aprendizaje. Por otra parte, el recorrido desde las letras a las sílabas y de estas a las palabras llega a ser un obstáculo para la enseñanza, ya que el niño no comprende el proceso, no muestra interés o se cansa y por consiguiente llega al fracaso. Llega a ser más fácil acaparar su atención sobre una palabra sencilla y rica en contenido que sobre un signo poco entendible. La velocidad promedio con la que los niños escriben es de 29 letras por minuto. Cuando los niños son capaces de copiar las frases exigidas, pero no de leerlas, es un reflejo de una falta de familiaridad con los símbolos escritos, así como la inseguridad de su reproducción. El control postural a lo largo del rendimiento suele ser muy bajo. Fue propuesto por María Troncoso y María del Cerro. Tiene su origen en 1970 con la enseñanza de la lectura y escritura a alumnos con dificultades de aprendizaje. Empezaron la enseñanza de la lectura a alumnos con síndrome de Down de 4 y 5 años, teniendo en cuenta sus características propias, la edad y la falta de lenguaje oral en algunos de ellos. La principal cualidad de este método es que propone la lectura como medio para el estudio e instrumento para lograr mayor grado de autonomía personal. También trabaja para que las personas con síndrome de Down accedan a la cultura en general y que ellos mismos puedan expresar por escrito sus sentimientos, reflexiones y creaciones. Este programa está diseñado específicamente para las personas con este padecimiento. Muestra en su conjunto los siguientes resultados. Que los niños con síndrome de Down de 3 a 5 años tienen capacidad para reconocer palabras de un modo global. Los niños pequeños muestran gran interés y disfrutan el aprendizaje perceptivo de las palabras escritas. Algunos niños con edades mentales comprendidas entre 4 y 5 años leen a un nivel que corresponde a los grados de primero y tercero de primaria. Hay alumnos con síndrome de Down con coeficientes intelectuales comprendidos entre 40 y 50 que leen con comprensión a un nivel de segundo y quinto grado de primaria. Hay niños y jóvenes que utilizan habitualmente sus capacidades de lectura y escritura para entretenerse, comunicarse, recibir información y aprender. Una enseñanza sistemática a edades tempranas hace posible que la mayoría de estos niños puedan escribir frases y textos cortos, legibles, cuando tienen de 8 a 12 años. La utilización de computadoras es un medio óptimo para mejorar el lenguaje escrito de las personas con síndrome de Down. Es importante destacar que las personas con síndrome de Down lectoras tienen una mayor facilidad de integración social, porque gracias a la lectura conocen los temas de actualidad sobre los que pueden hacerse comentarios y demostrar que están informados en cualquier situación natural de la vida ordinaria. Para la aplicación de este método se requieren dos importantes condiciones. Una, que el niño se encuentre bien de salud y que no esté cansado ni hambriento. Y dos, que se encuentre a gusto con la persona con quien va a guiarle en su aprendizaje. Para enseñarles a leer no hace falta esperar un dominio total de su capacidad auditiva, ya que el alumno puede progresar mucho en la lectura con procedimientos más visuales y gestuales. Cabe resaltar que en este método un niño pequeño puede iniciar la lectura a nivel diferente al de la escritura, es decir, no se debe tener la intención de enseñarle de manera simultánea ambos aprendizajes. De manera general, podemos decir que el objetivo inicial que se identifica en el aprendizaje discriminativo es que el alumno comprenda qué debe hacer, cómo debe hacerlo y qué conceptos se relacionan con la actividad a realizar. Troncoso y del Carmen propusieron una serie de actividades para llevar a cabo el método de manera correcta. Asociación. Se refiere a que el alumno perciba y discrimine visual y cerebralmente objetos y dibujos, entendiendo que debe ponerlos juntos porque son iguales. Más adelante, conforme el niño progrese en conocimientos y abstracción, hará asociaciones. Selección. El niño elige señalando, tachando, etc. el objeto o dibujo que se nombra. Inicialmente solo se dice el nombre. Cuando suba de nivel se pasará a describir las cualidades o propiedades del objeto. Clasificación. Aquí se refieren a que el alumno sea capaz de seleccionar, asociar y agrupar de varios objetos pertenecientes a una misma categoría o que tienen una cualidad o propiedad común. Denominación.
El alumno nombra los objetos así como sus propiedades, cualidades y posiciones espaciales. Generalización. Se espera que el alumno con síndrome de Down aplique sus conocimientos del aula a su ambiente natural. Método de lectura. El objetivo general que se maneja es que el alumno lea con fluidez y soltura palabras formadas por cualquier sílaba, comprendiendo inmediatamente su significado. Para lograrlo se plantea una serie de objetivos específicos, que se dé cuenta de que las palabras están formadas por sílabas, componga con 2 sílabas conocidas palabras con significado, que reconozca rápidamente y lea todas las sílabas directas, que forme palabras que se le dictan y que él piensa eligiendo las palabras directas que necesite. Lea con fluidez palabras que contengan consonantes. Proponen utilizar diversos tipos de material visual de apoyo. Una de ellas son las tarjetas fotos. En la parte inferior de la tarjeta, debajo de la foto, se escribe el nombre de la persona retratada. Las tarjetas palabras. Se preparan 2 o más tarjetas palabra de 15 por 5 centímetros por cada una de las tarjetas foto y tarjetas dibujo. Lotos de palabras. Los primeros lotos de palabras se confeccionarán con las primeras palabras que el niño reconoce y asocia en las tarjetas anteriores. Lotos de dibujo. Se preparan colocando en cartulinas de 30 por 21 centímetros fotos, figuras, dibujos, sin escribir los nombres. Tarjetas de dibujo. Se preparan en cartulinas de un tamaño aproximado de 6 por 6 centímetros. En ellas se colocan imágenes y dibujos. Por separado se preparan las tarjetas palabra que corresponden a cada uno de los dibujos. Tarjetas frase. Se presentan distintas frases formadas con las palabras que reconoce fácilmente cuando se le presentan de una en una. Abecedario personal. Para confeccionarlo se necesitan tantas cartulinas como letras iniciales diferentes tienen las palabras que el alumno reconoce. Sobra sorpresa. Consisten en varios sobres de colores diferentes si es posible. Dentro de cada uno se incluye el material necesario para realizar una actividad adecuada a los objetivos que se están trabajando. Escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos de manera gráfica. Implica la motricidad del lenguaje y la memoria. En el lenguaje escrito se piensa en un sonido o una combinación de sonidos que deben traducirse en símbolos gráficos, que hay que recordar y trazar en orden para representar un concepto. Para comprender las dificultades que tiene el aprendizaje de la escritura, es preciso analizar un poco sus 2 componentes, el significante o la forma y el significado o mensaje que se transmite. Para el significante lo importante es la forma de las letras y el movimiento para trazarlas. Es preciso desarrollar habilidades manipulativas finas que permitan trazar y encadenar las distintas grafías en nuestro código escrito. El significado hace referencia al lenguaje interior que se pretende manifestar por escrito para que uno u otro lo conozcan. El síndrome de Down influye negativamente en una serie de condiciones de carácter físico, lingüístico y cerebral imprescindibles para escribir bien, desde la anatomía de la mano, la hipotonía muscular, hasta las dificultades de coordinación, inhibición, memoria, percepción auditiva. En la escritura se inicia con el trabajo gráfico solo, aprendiendo y practicando los trazos más elementales y simples, que no tienen ningún significado lingüístico. Después del aprendizaje en el trazado de diversas líneas, el niño aprende el trazado de las letras, una por una, empezando por aquellas que tienen menos dificultades para ser trazadas. Posteriormente se inicia el trabajo del enlace de letras para escribir las primeras sílabas. Una vez que esto se domina, el niño empieza a escribir las primeras palabras. Durante la etapa del progreso en la escritura será necesario que el niño realice diversos ejercicios hasta alcanzar la capacidad de organizarse mentalmente y escribir sin ayuda, con coherencia y claridad, sus necesidades, deseos, sentimientos, experiencias e ideas. Los requisitos necesarios para empezar a escribir con este método son: primero, que el niño sea capaz de sujetar el instrumento para escribir. 2. Que sea capaz de realizar algunos trazos o garabatos siguiendo con la mirada los movimientos de su mano. Y por último, que haya comprendido que no debe rebasar con sus trazos la superficie del papel.